Buen día tengan, hermanos. Vamos a continuar. Voy a continuar explicando un poco más algo de la semana pasada, en la que muchos falsos cristos, falsos doctores de la ley, no han logrado entender las escrituras correctamente y llevan a muchos al error, y se basan fundamentalmente sus enseñanzas en lo que se llama o le pusieron Nuevo Testamento, dejando de lado muchas cosas de lo que llaman Antiguo Testamento, que es donde está la ley de los profetas. El Nuevo Testamento, casi la mayor parte de los evangelios explican los apóstoles la venida del Señor Jesucristo, Jehová Hijo. Pero para entender bien la doctrina, hay que también entender la ley de los profetas. Y por eso muchos se guían nada más en los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dejó, los que se hablan en lo que llaman el Nuevo Testamento, mas todos estos mandamientos no son nuevos. Todos estos mandamientos ya estaban y están en la ley de los profetas. El único mandamiento nuevo, como se dijo en la enseñanza anterior, que dio nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, fue el de amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Dice: ellos dicen que la ley de Jehová fue abrogada y con ella los 10 mandamientos, y que ahora vivimos en una nueva ley, la de Cristo. La palabra de Dios ha demostrado que Jesucristo no tiene ley propia o particular, que la ley por la cual nos rige es la que Jehová dio a Israel en el monte Sinaí. Eso fue hace aproximadamente 3625 años a partir de la salida de Israel de Egipto en el mes de Abib, primer mes del año. Éxodo 13, 4, 12 y 2. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, y al tercer día dio Dios su ley a su pueblo. Éxodo 19, 1, 20. 19, 1 al 2, perdón. A excepción hecha de la cédula ritual y mandamientos no buenos que Moisés había dado al pueblo por su dureza de corazón, el resto de la ley nos fue dada para nuestra enseñanza y obedecer sus mandamientos. Jeremías 31, 31 al 33, Ezequiel 36 al 23 al 27,
y Ezequiel 11, 19 al 20. San Pablo nos dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Se entiende lo que antes fue escrito en la ley y los profetas fue escrito para nuestra enseñanza, para que por el consuelo que nos dan las Escrituras de los profetas y la ley tengamos esperanza. Este testimonio de San Pablo confirma como mentirosos a todos los falsos teólogos de muchas sectas, católicos y demás, protestantes y mormones, como lo habíamos dicho en la enseñanza pasada. ¿Por qué? Porque lo que enseña la ley y lo que enseñan los profetas, o sea, lo que enseña, lo que llaman antiguo mandamiento, antiguo testamento, y lo que enseña, lo que llaman Nuevo Testamento, tienen que enlazarse. Es así que lo que enseñan los profetas en lo que llaman Antiguo Testamento es fundamental, necesario y preciso y esencial, o es lo principal para entender la doctrina del Evangelio de Cristo. Sin la ley y los profetas no sería posible entender mucho de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro testifica: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Hechos 3:13. ¿Puede alguno de todos esos falsos doctores, falsos cristos, dar razón de quién es el Hijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que a la vez es el Padre de Cristo, sin citar testimonios de los profetas? ¿Puede dar razón de cuál es el nombre de Jesucristo sin aprender de los profetas? ¿O pueden enseñar el origen del pecado sin los profetas? El 100% de los testimonios de los apóstoles tienen fundamento en la ley y los profetas. El apóstol Pablo dijo al gobernador romano Félix: esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Hechos 24:14. Así que Pablo, conforme al Evangelio, el camino que llaman herejía, servía al Señor Jehová, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y es así que muchos, diciendo creer a los apóstoles y servir al Señor Jehová, se niegan a creer a la ley de los profetas y enseñan que la ley de los profetas fue abrogada por Cristo porque era contra nosotros. Otros enseñan que lo que está en vigor y se ha de creer para ser salvo es el Nuevo Testamento. San Pablo no solo creyó a la ley y a los profetas,
fue el testimonio que dio lo que él predicó, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y que Moisés dijeron y que iban de venir. San Pablo testifica: mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Hechos 26, 22. Si nosotros examinamos las 14 cartas de Pablo, comprobaremos que es verdad lo que testifica todas sus enseñanzas. Todas tienen como base la ley y los profetas, pues San Pablo predicó a Cristo con la ley de los profetas. Está escrito: y habiéndole enseñado, un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas. Hechos 28, 23. Si la ley de Jehová había sido abrogada, se entiende si la ley de los profetas fueron anulados al ser crucificado Cristo, sus enseñanzas y mandamientos quedarían anulados, fueron hechos inútiles, carecen de efecto legal. Por esto mismo, todo el que obedezca sus mandamientos y enseñe su doctrina está en contra está en contra de la voluntad de Dios. Para mayor entendimiento, anular una ley o doctrina es dejar sin efecto, hacer inútil sus enseñanzas, sus preceptos, es decir, sus mandamientos, y quien ponga por obra o haga legal, le dé vigor a lo que Dios ha anulado. Se opone a la autoridad del Señor Jehová. Este delito es el que están cometiendo todos los anticristos y afirman que la ley de Jehová y las enseñanzas de los profetas fueron anuladas y están sin vigor. Sin embargo, obedecen mandamientos de la ley y creen a muchas enseñanzas de los profetas, las ponen por obra, les dan vigor. Esto es oponerse a la voluntad de Jehová. Ponen en vigor o hacen legal lo que Él ha abrogado. Si están abrogadas y sin vigor las enseñanzas y los mandamientos de la ley y los profetas, ¿qué les aprovecha creer y obedecer? Con verdad San Pablo manifiesta de todos estos falsos teólogos, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautillas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad.
Permítanme. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. 2 Timoteo 3, 6, 9. Esto está haciendo el Señor Jehová con todos estos falsos cristos que han adulterado su palabra. Se llegará el día que lo insensato de estos será manifestado. Jesús manifestó: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Qué quiere decir? Que recibirán su espíritu. Juan 7, 38, 39. ¿Acaso dice ese párrafo, el que cree en mí, como dice el Nuevo Testamento? Claro que no. Dice perfectamente claro: el que cree en mí, como lo dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Se refiere a todo el libro en general, a todas las cartas, tanto de profetas como de apóstoles. En ese momento, cuando Jesús habló esto, habló en presente. El que cree en mí, como dice la Escritura, solo la Escritura de los profetas y la ley estaba escrita en ese momento. Era la que tenía el pueblo de Israel y los sacerdotes. Las 27 cartas de los apóstoles aún faltaban muchos años para que se escribieran y fueran recopiladas en el libro que llama Nuevo Testamento. Si hubiera sido así, hubiera dicho: en la ley que se escribirá. Pero no fue así. Esto no fue obra de los apóstoles ni de la iglesia. Y estos cristianos de hoy que dicen: yo creo a Cristo, yo obedezco a Cristo, rehúsan creer a la ley y a los profetas e inducen a millones de personas a no tener fe en lo escrito en la ley y los profetas, argumentando que la ley y los profetas fueron abrogados porque eran contra nosotros, incluyendo los 10 mandamientos. Esto lo ponen ellos en su libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, página 205. Y para justificar el por qué los apóstoles pusieron por obra los 10 mandamientos y otros preceptos de la ley, arguyen: quiere decir esto que puesto que los cristianos no están bajo los 10 mandamientos, no tienen que observar leyes algunas. De ningún modo. Jesús introdujo un nuevo pacto basado en mejor sacrificio. Los cristianos llegan a estar bajo este nuevo pacto y están sujetos a leyes
cristianas, muchas de estas leyes han sido tomadas de la ley de Moisés. El pacto de la ley tuvo fin, pero el cristianismo adoptó muchas de sus leyes y principios fundamentales. Esto lo ponen y con eso se basan para quitar muchas cosas. Lo ponen en su libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, página 206. Todo esto es absurdo, hermanos. Lo que estos falsos teólogos argumentan, que muchas de las leyes que rigen a lo del nuevo pacto han sido tomadas de la ley de Moisés. Permítanme. Por el cristianismo era justo y no quisiesen infamarla. Quiso dejarla secretamente. El ángel le dijo: José de David, no temas de recibir a María tu mujer, perdón, hermanos, perdón. Dice, por el cristianismo la ley tuvo fin, pero el cristianismo adoptó muchas de las leyes y principios fundamentales. Dijimos que esto lo dicen ellos, que con eso se basaron para quitar la mayor parte de la ley de los profetas. Estos hombres verdaderamente tienen cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4, 1, 2. Corrompido el entendimiento. 1 Timoteo 6, 5. Los ha cegado Satanás, el Dios de este siglo, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Que los de Cristo tomaron muchas leyes de la ley de Moisés que han sido abrogadas por Cristo, que no están en vigor, y adoptaron muchas de estas leyes y principios fundamentales. Todo esto es absurdo. Resulta que la ley por la cual se rigen los cristianos no es obra del Señor Jehová ni de Cristo. La misma iglesia tomó muchas leyes de la ley de Moisés que está anulada por Jehová y las adoptó y las hizo suyas, y ahora se rige por ellas. ¿Qué facultad tiene la iglesia para tomar y adoptar leyes de una ley que según estos fatuos fue anulada por él, por el Todopoderoso? Lo que sucedió es que hay testimonios que manifiestan que la ley primitiva obedecía a la ley y los 10 mandamientos, porque la ley y los 10 mandamientos no ha sido abrogada. Está escrito: y a mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Estos impíos afirman: los quitó del camino porque eran contra nosotros. Y está escrito: la ley de Jehová es perfecta,
que vuelve el alma, o sea, se vuelve a la vida. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro y que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En guardarlos hay grande galardón. Salmos 119, 7 al 11. San Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Permítanme, hermanos. ¿Abrogará el Señor toda la ley? Claro que no. Lo que fue abrogado solamente fue la cédula ritual, porque era contraria para nosotros. No hay sacrificio mayor que el que nuestro Señor Jesucristo hizo por el pueblo de Israel, hermanos. No hay ningún otro sacrificio que agrade a nuestro Señor, tanto como el que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a su pueblo, para salvarlo del pecado. Por eso quedó abrogado eso. Cualquier sacrificio que se haga ritual de la ley de los profetas, pues no va a ser suficiente, porque ya hubo un sacrificio mayor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros como a sí mismos. ¿Por qué? Porque eso sí agrada a nuestro Señor. Sí agrada a nuestro Señor Jehová Padre. Entonces no se puede enseñar nada más con lo que llaman Nuevo Testamento, sin citar lo que llaman Antiguo Testamento. Si lo de Moisés fue abrogado, ¿cómo se puede enseñar todo lo demás? No se puede, hermanos. No se puede, porque todo lo que está escrito por los apóstoles tiene fundamento en la enseñanza de Jesucristo, por lo cual Él les enseñó en base a la ley vigente de ese momento, cuando Él dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y Él enseñaba con la ley de Moisés y de los profetas.
Y es así como se cumple todo lo que está en la Escritura, hermanos. Todo lo que está en la Escritura se va a ir cumpliendo poco a poco. Esto es parte de lo que está escrito, que iba a haber muchos, demasiados falsos cristos. Muchos falsos doctores de la ley. ¿A qué se refiere cuando dicen muchos falsos doctores de la ley? Que se creen que la conocen de todo a todo, que se creen expertos en ella, mas sin embargo desconocen mucho. Y sí, en realidad es muy diferente a lo que enseñan la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el anticristo. Ya hemos enseñado en otras enseñanzas por qué es el anticristo. Y aquellos que quieren entender, pues no les es dado el entendimiento, porque así lo dice nuestro Señor en la Escritura. No es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y así vendrán más cosas más adelante que se irán explicando poco a poco en otras enseñanzas posteriores. Mucho de lo que está escrito en la Escritura está escrito para que en aquel momento fuera entendido de acuerdo a lo avanzado que estaba en su momento el mundo. Ahorita muchas cosas a la gente que se considera o que se les nombra ateos, porque no creen a nada, no creen ni a la católica ni a ninguna otra religión, simplemente viven la vida que les fue otorgada, porque a todos nos fue otorgada, y la viven de una manera pues en la que nada más tendrán lo que ellos buscan, solamente esta vida. Y en ellos no está ni siquiera el querer. Por ejemplo, el pedacito que dice la Escritura, hay un pedacito que dice, en aquel momento querrán salir de la tierra, mas de allá serán traídos. ¿Por qué está explicado de esta manera? En aquellos años, en aquellos siglos, hermanos, si se les explicara ahorita en la forma actual, pues no lo entenderían tampoco. Ahorita, el que tiene entendimiento y escucha ese pedazo que está escrito, lo ve más viable. Ahorita el hombre quiere salir al espacio, quiere hacer colonias en el espacio, quiere encontrar nuevos mundos, quiere encontrar nuevas tierras, porque esta verdaderamente se está acabando, y quieren prepararse para el futuro. Ciertamente lo que dice la Escritura está bien escrito y es ley de Dios. El hombre podrá salir, ya puede ir a la luna, ya hay una estación espacial, cada país quiere una estación espacial afuera donde está monitoreando todo, y no es de dudar que cuando llegue el fin y venga la destrucción, quieran salir, y para ese entonces ya tengan naves particulares, como ahorita que ya están
buscando ya no solo los viajes científicos como llaman ellos, sino los viajes particulares de excursión, de paseo. Todo esto y más viene, hermanos. Todo esto más viene, y cada vez se cumple más todo lo que está escrito en lo nuevo o en lo antiguo, o como le quieran llamar los demás, pero todo está escrito, y es por eso que no se puede quitar nada más. Lo único es la cédula ritual, porque no hay ningún mayor otro sacrificio que agrade a nuestro Dios que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por su pueblo para salvarlo del pecado, por su pueblo, no por el mundo. Que quede bien claro que ahí lo dice por su pueblo. Si en algunas escrituras dice por el mundo, esa escritura fue adulterada, fue cambiada, fue modificada. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. La próxima semana les estaré pasando la siguiente. Dios los bendiga. Jesucristo le dijo a una mujer: te llegó el tiempo en que deben de adorar. Dios es espíritu y un Padre de verdad, y en espíritu le deben de adorar. San Mateo corrobora esta verdad, pues nos dice que el Espíritu engendró a su Hijo en el vientre virginal de María, la mujer que le escogió.